¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No está tan frío como ayer. Pero bueno, todavía el frío no se quiere ir. Bueno, vamos a ponerle algo de calor. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una nueva edición del ciclo Voces que Suman, un nuevo panel con una experiencia distinta a la que habitualmente desarrollamos, porque estamos aquí de manera presencial, nos vemos con invitados especiales en el auditorio Carlos Ortiz de la Voz del Interior, y nos hemos convocado, nos hemos juntado para repensar el trabajo. Ese es el propósito de este ciclo, es un ciclo para repensar. Y repensar el trabajo, a ver, desde un paraguas conceptual que hemos elegido ya desde hace un tiempo, el año pasado también lo pusimos en juego, que es esto de hablar de los talentos 2030. Es un rótulo, ¿sí? Pensar en los talentos 2030, si se quiere, es anclar en esta remanida frase de que el futuro es hoy. Sí, pero en rigor va más allá de eso, lógicamente porque las transformaciones que estamos experimentando, ¿sí?, en los negocios, en la economía, lo que provocan son, digamos, transformaciones dentro de las empresas y de las organizaciones. O sea, cambia el entorno, el escenario, eso conlleva a mejorar la propuesta de valor, si es que más aún implica, de una manera disruptiva, cambiar totalmente la propuesta de valor. Eso transforma a las empresas y a su vez un efecto dominó que les voy a contar, ¿no? Transforma a los equipos de trabajo y también lleva a transformar a las personas. Pero no es unívoco, ¿sí? Si bien parece que a veces en esa dirección hay una intensidad más fuerte de un lado que del otro, pero hay una ida y vuelta. De hecho, las personas también le plantean cosas a las empresas y a las organizaciones, ¿no? Fíjense ustedes, en nuestro país, aún pese a que el mercado de trabajo está, si se quiere, deteriorado, pasando por un ciclo mediocre, es muy difícil crear nuevos puestos de trabajo, está prácticamente estancada esa creación de trabajo registrado de calidad desde hace una década, y aún así las personas, pese a eso, también han cambiado y interpelan, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Interpelan, arbitran expectativas. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con el foco en este vector que les mencionaba al principio, de los cambios dinámicos, cambios profundos, que hackean a las empresas, a sus propuestas de valor, que hackean a las organizaciones y por ende también hackean el rol de las personas dentro de las organizaciones. Mariela Rossi cuenta con más de una década de experiencia acompañando organizaciones de diversos sectores en sus transformaciones digitales y culturales, con foco en el desarrollo del talento y el aprendizaje en contextos complejos e inciertos. En la actualidad es gerente de estrategias de aprendizaje en Telecom. Nicolás Heredia es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Complementó su formación en la Universidad Siglo XXI y en el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro de la red Vistage y es el actual líder del equipo de desarrollo de la red de Grido, compañía que integra desde 2005. Verónica Pitolo es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Corporativa. Se ha especializado en transformación cultural, gestión del cambio y aprendizaje. Lleva casi 3 años en Naranja X, compañía en la que está focalizada en los procesos de capacitación. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mariela, arranco contigo y te presento. Mariela Rossi es gerente de estrategias de aprendizaje en el área de capital humano de Telecom Argentina. Mariela tiene más de una década de experiencia acompañando a organizaciones de distintos sectores en esto de transformarse, en la transformación digital y en la transformación cultural, con un foco en el desarrollo de talento y en el aprendizaje en contextos que son, ya sabemos, complejos e inciertos.
Gracias, Mariela, por acompañarnos hoy. Gracias. Nicolás, ¿cómo va, Nico? ¿Qué tal? Muy bien. Nicolás Heredia es el líder del equipo de desarrollo de la red Grido. Nicolás es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Complementó luego su formación en la Universidad Siglo XXI y en el ICDA de la Universidad Católica. Además es miembro de la red Vistage y forma parte del ecosistema Grido desde 2005. ¿Sí? Y Verónica, ¿cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Verónica Pítolo es la Learning Lead de Naranja X. Verónica es licenciada en Ciencias de Comunicación, tiene una especialización en comunicación corporativa, pero luego también se especializó en transformación cultural, en la gestión del cambio, en el aprendizaje. Lleva casi 3 años en Naranja X, compañía que está focalizada en los procesos de capacitación, no la compañía propiamente dicha, ¿no? Bueno, a ver, hablaba al principio de transformación, esa es nuestra puerta de entrada. Se van a hartar de escucharnos hablar de transformación, no queremos cansarlos. Pero me parece que es el driver, obviamente. Quiero arrancar contigo, Mariela, porque yo planteaba al principio cómo es esto de hacer un maridaje entre la transformación del negocio, la transformación que eso implica para la empresa y cómo hay que trabajar con las personas para que estén alineadas a esa transformación. ¿Cómo ha sido la experiencia de Telecom en los últimos años? Bueno, para arrancar, no hay transformación en el negocio si no hay transformación en las personas, ¿no? Porque a veces se piensa que las organizaciones van por un lado y las personas van por otro, y en realidad no hay negocio sin personas, ¿no? No hay cultura. El cuento del huevo o la gallina, ¿qué está primero? Y van juntos, ¿no? O sea, para Telecom van de la mano, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es clave para la sustentabilidad de los negocios a través del tiempo y la evolución de estos negocios en estos contextos que se caracterizan por ser cambiantes, inciertos, inestables, poder acompañar la transformación de las personas. En Telecom, ¿cómo lo venimos haciendo? Bueno, hace bastante tiempo que venimos trabajando en hacer, por ahí está trillado, pero en hacer protagonistas a las personas de su desarrollo, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en activar nuestro modo aprendiz, que eso significa estar en modo beta constante, ¿no? Poder... A ver, te Sí. quiero detener ahí, te voy a empezar a ser molesto. Pero, ¿qué es el modo aprendiz? Te decías modo beta constante, ¿qué es eso? El modo aprendiz es un cambio de mindset, ¿sí? Un cambio de pensamiento. Corrernos de un pensamiento fijo a un pensamiento activo, ¿sí? Que te permite ser flexible, adaptable, poder mirarte más allá de tu condición actual, ¿no? Pensarte en un futuro en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es esto de poder ser ambidiestros. Desarrollar las habilidades que hoy necesito para mi puesto, para mi rol, pero sin perder de vista ese futuro que se viene, ¿no? Y te dejo ahí una pregunta antes de pasar a Sí. Nicolás. Cuando vos decís modo aprendiz, desarrollar esa habilidad, pero también la predisposición a eso, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Estamos nosotros las personas, yo soy un más 50, estamos dispuestos a estar en modo aprendiz, a permanecer en modo aprendiz? Sí, pero es algo que se ejercita, ¿sí? Entonces, las organizaciones tenemos como esa responsabilidad de generar las condiciones para que las personas se permitan activar ese modo de aprendiz. Bien, ya vamos a ir con eso, de cómo generar esas condiciones. Paso a Nicolás, hablaba con Mariela de transformación. ¿Qué fue la transformación o qué implica la transformación en el ecosistema de Grido? Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Grido, muchos conocen Grido, la historia, lo que es hoy la cadena. Tenemos ya 2.000 franquicias en 5 países de la región. Somos el tercer productor mundial de helados. Pero de alguna manera Grido no deja de ser una empresa joven. Estamos cumpliendo ahora 25 años. Esto nos lleva a pensar que la transformación que estamos teniendo, el éxito comercial de Grido al inicio fue una estrategia, una idea fundacional que es acercar el consumo del helado a la gente. Antes el consumo del helado era más aspiracional, más para pocos, se daba en algunos lugares de la ciudad. Grido con la relación precio-calidad
hace accesible ese consumo del helado por precio y calidad y también por cercanía, ¿no?, geográfica. Eso, con el tiempo, la empresa, si bien es joven, fue transformándose bastante y ese concepto de accesibilidad es como que se amplía. Nosotros ya no pensamos solo en la accesibilidad del consumo del helado, sino nuestro propósito hoy por hoy es acercar momentos felices, ¿no? Estamos dispuestos y trabajando para dar acceso a experiencias superadoras de los clientes. Y hay un concepto de accesibilidad que se amplía más todavía, que es la de brindar accesibilidad a más personas, a cada vez más personas, a su desarrollo, al crecimiento, a que de alguna manera generen empleabilidad y emprendedorismo. Esto lo permite el sistema de franquicias, porque por cada franquicia hay un líder que domina la zona, que tiene que trabajar en base a muchas pautas, procesos, objetivos. De alguna manera, si nosotros vemos cómo fue la evolución de los procesos de capacitación que eran al principio, en los primeros años de Grido, a la actualidad, la verdad que es importantísimo la evolución que hemos tenido. Al inicio, nuestros primeros franquiciados que entraban en 1 o 2 mesas de café se capacitaban en reuniones, ¿no? Grido nació en la Marvic, no sé si ustedes ubican en el área, en Alto Alberdi, y las primeras reuniones eran ahí, ¿no?, en las mesas de café, mucho ida y vuelta. Ya ahí se empezaba a gestar la idea de trabajar en comunidad, ¿no?, como esto que decías, de compartir mucho, que haya un ida y vuelta. Y también, de alguna manera, la capacitación que en ese momento se daba, entre comillas, porque así se daba el tema, era más cara a cara en las franquicias, era con un instructor, un capacitador que iba al negocio, acompañaba en el cara a cara presencialmente, y sobre procesos más cuestiones de operativas, ¿no?, de la manipulación del producto, era el eje, el core de lo que en ese momento se estaba formando. La evolución con el tiempo, pasaron muchos años, pasaron muchas personas, equipos e incluso transformación interna en la empresa, lleva a que ahora tengamos estrategias de formación, de aprendizaje más complejas, con nuevos roles, nuevas metodologías, modalidades. También interviene la tecnología en esto para poder llegar a esta cadena de franquicias, a esta cantidad de personas, a esta dispersión. Nicolás, déjame ahí hacerte una pausa porque está interesante esto de trabajar sobre un ecosistema que es como si fuera el borde exterior, no tan exterior porque forma parte de toda la propuesta de valor, que es sobre ese sistema de franquicias. ¿Cuántas personas son aproximadamente, ¿no?, las que están impactadas o están involucradas ahí? El equipo comercial de la COR, hace un tiempo ya hubo una transformación y se generó un equipo, el equipo que pertenezco yo, que es el desarrollo de la red. Estamos trabajando para ofrecerles procesos de enseñanza y aprendizaje a franquiciados y colaboradores de franquicia. Ese es nuestro público. Después el equipo de fábrica tiene otra formación, otro modo de acompañarlos y hacerlos crecer. Hoy por hoy en la cadena son 1.200 franquiciados que estamos formándolos, acompañándolos y aproximadamente 10.000 colaboradores. Bien, o sea, ese es el rango de alcance. Ese es nuestro universo. Bien. Con vista a futuro a llegar a proveedores y por qué no el día de mañana a formar a la comunidad en general, ¿no?, como puerta de acceso al ecosistema Grido. Bien, ya nos vamos a meter más en profundidad acerca de la estrategia desarrollada sobre ese universo. Verónica, voy con vos. También la carta que hemos puesto sobre la mesa ahora para arrancar, la damos vuelta, en el caso de Naranja X, es la transformación y cómo maridar un proceso que para ustedes también ha sido tremendamente dinámico en esto de convertirse en una fintech, de pasar a una transformación digital pura, ¿no? Tal cual. Bueno, buenos días a todos. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia de Naranja X, y justamente te iba a hacer hincapié en eso, ¿no? Como que la historia de nuestra transformación y de nuestra evolución va de la mano de nuestra historia y muy de la mano también de nuestros clientes. O sea, si te tuviese que decir, es como decía por ahí María al principio, centrada en las personas, centrada en nuestros colaboradores, pero también muy de la mano y construyendo nuestro futuro a partir de estar atentos a esas necesidades que tenían los clientes. Naranja X en sus inicios nació como un negocio que construyeron 2 amigos basado en la confianza y con un propósito muy claro que hoy seguimos teniendo, ¿no?, que es el de la inclusión
y educación financiera y en mejorar la vida de las personas a partir del mejor uso de su dinero, ¿no? Y eso, si bien tuvo distintas evoluciones, en donde primero pasamos a hacer el acceso a la tarjeta de crédito, después a una plataforma masiva de soluciones financieras para después convertirnos en un ecosistema de soluciones tecnológicas, en lo que se dice la fintech. Y si querés, esa fue como la evolución del negocio. Por supuesto que eso tuvo que estar acompañado de distintos ciclos de transformación de las personas, en donde si yo te tuviese que decir hoy dónde estamos en un momento de repensar nuestra propuesta de valor como compañía, pero también muy alineado a todo lo que tiene que ver con nuestros clientes, ¿no? Siempre de la mano, en donde justamente estamos muy atentos a esto que está pasando con los talentos, ¿no? Desde nuestra propuesta de atracción y fidelización, desarrollo y todo lo que tiene que ver con el viaje del colaborador en la compañía. Bien, ¿y qué implica eso de repensar la propuesta? La verdad que es desafiante esto de decir, che, ¿dónde estamos parados? Claro, es muy difícil, ¿no? En la velocidad en la que pasan las cosas, pero hay que hacer una pausa. Hace mucho tiempo, esto devela mi edad, Alvin Toffler ya decía de que íbamos a vivir una transformación tan profunda que íbamos a necesitar como estas especies de burbujas de anclaje, ¿sí? Bueno, esa burbuja de anclaje donde ustedes repiensan la propuesta de valor y cómo alinearla, ¿dónde está? ¿Qué están pensando en esa propuesta de valor? Mira, justo vos hoy nombraste cuando nos presentaste esto de dos cosas que para mí hacen total sentido con lo que te voy a contar de Naranja X. Por un lado, que el futuro es hoy, que por ahí hablar de talentos 2030 queda muy lejos y hoy ya las generaciones nos están pidiendo cosas distintas. Y por otro lado, esto de no sentir que la empresa es la que tiene como la voz mandante en esto, sino que los talentos también nos están exigiendo cosas distintas. Escuchar a los talentos y entender esas necesidades que van surgiendo y cómo eso por ahí se transforma en una propuesta de valor nítida, en donde en el caso de Naranja X está muy presente la sorpresa, el detalle, la personalización. Hoy todo eso lo entendemos en algunos gajos, que si querés después te cuento o vos me dirás cuándo, en donde va desde los desafíos que vos podés hacer en Naranja X, nosotros decimos acá podés impactar, acá podés dejar huella, acá podés crecer, en donde, bueno, ahí va muy de la mano con lo que decía Mari respecto del protagonismo, el desarrollo, los desafíos, tener claridad de tu rol y a partir de ahí crecer. Acá podés conectar de verdad con las personas porque en Naranja X los vínculos son muy importantes y forma parte de nuestra magia. Acá podés sentirte bien y acá podés elegir. Después si querés te cuento un poco más, pero desde las necesidades a una propuesta de valor integral y holística, en donde si estamos como con esa conexión, creemos que podemos hacer un diferencial como compañía. Está claro, y alineándolo obviamente a todo lo que te dije antes del negocio, exacto. Si no existe. Sin el negocio, sin los clientes no existimos. Bien, bueno, esa puerta de entrada queda súper claro. Incluso empieza a notarse a dónde está puesto el propósito, ¿sí? Empiezan a notarse ciertas cosas. En esa búsqueda nos metamos en el cómo, Mariela, nos metamos en el cómo, porque el tema es todos los días, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las empresas? ¿Cómo ayudan en esto de lo discursivo llevarlo a la práctica? Las herramientas que se ponen en juego, cómo es la estrategia que Telecom está llevando a cabo en el área en la que te toca intervenir, pero que después termina derramando en todos los equipos de trabajo. Sí, tal cual. Bueno, como ustedes saben, Telecom es una compañía de tecnología con distintas verticales de negocio asociadas a conectividad, ya sea móvil, fija. También tenemos nuestra fintech, negocios asociados a IoT, bueno, un montón de negocios asociados a distintas tecnologías, ¿no? Somos más de 20.000 personas y todo eso implica poder generar las condiciones para poder activar este modo aprendiz que les estaba comentando. Tenemos dos verticales de trabajo, principalmente todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos Universo Telecom, que es nuestra plataforma de aprendizaje. ¿Ese Universo Telecom desde cuándo lo tienen? Y lo tenemos desde el 2018, ha ido evolucionando y lo que nos permite es aprender cuando quieras, desde donde quieras, con los dispositivos que quieras. O sea, es una plataforma. Es una plataforma. Bien. Y ahí vive el aprendizaje de todas las experiencias de aprendizaje que diseñamos a nivel compañía, ¿sí? Entonces las personas autogestionan su aprendizaje y eligen qué cosas aprender, ¿sí? Pueden ser desde contenidos digitales autogestivos
O también elegir en qué experiencias de aprendizaje sincrónicas, ya sean presenciales o virtuales, participar. Y ese es un gran cambio. Ese es el cambio de paradigma que seguramente muchos conocen, el paradigma tradicional del aprendizaje, en donde había un relevamiento de necesidades, un líder definía a qué y a cuándo ir, que por ahí las personas llegaban y, no sé, ¿sabés para qué estás acá? No, no tengo idea, me mandó mi líder. Bueno, eso cambió, ¿sí? Entonces estamos yendo, hace rato ya trabajando en un cambio de paradigma hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Porque las palabras generan realidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación, de capacitación, por ahí está más asociado a que alguien diga qué tengo que aprender. Bien. Y cuando hablo de aprendizaje, exacto, el rol es activo. Bien, y me tengo ahí, que hacer cargo. Exacto. Hay una autogestión, digamos, Exacto. hay una invitación a la autogestión, eso es importante, pero después hay otro, ¿cómo es que se ordena eso? Porque, está bien, yo me autogestiono, pero bueno, me pongo a aprender algo que en realidad no termina haciendo sentido al rol que estoy cumpliendo. A lo mejor en algún momento va a impactar. ¿Cómo ordenan eso? Bueno, y en paralelo, para poder acompañar toda esta autogestión, diseñamos un dispositivo, un ecosistema de aprendizaje y desarrollo que nos sirve, por un lado, para traccionar nuestra cultura y, por otro lado, para desarrollar estas capacidades críticas que tenemos definidas como organización asociadas a los objetivos estratégicos de negocio. Dijiste, perdón Sí. que te frene, te voy a volver loca, capacidades críticas. Exacto. Definidas por ustedes. Contame, a ver, ¿cuáles son esas capacidades críticas? ¿Qué es lo que ustedes dicen, che, este es el perfil, estas son las cosas que valoramos porque hacen valor a la organización, hacen valor al negocio? Tal cual. Bueno, esto está relacionado con lo que charlamos al principio. ¿Cómo transformamos a la organización? Bueno, transformando a las personas. Pero para transformar a las personas, ¿cuál es el foco que tiene el negocio? Y esas son las capacidades críticas. En principio, tenemos identificadas 6 que están alineadas al plan estratégico de negocio de Telecom, que están relacionadas con... El ecosistema se llama TecoStation y cada una de estas capacidades es una estación que obviamente al ser un ecosistema se entrelazan entre sí porque las competencias y las habilidades son comunes entre sí para desarrollarlas y estas 6 son agilidad, cómo hacemos las cosas, ¿sí? Pero agilidad también entendida desde la agilidad estratégica de negocio, la competencia digital, ¿sí? Desde su mirada en todas las dimensiones que hacen a un ser digital, desde cuestiones de diseño de productos y todo lo que está relacionado con eso, todo lo que tiene que ver con power skills, ¿sí? Lo que nos hacen humanos, ¿sí? Y que lo que tenemos que seguir potenciando, todo lo que tiene que ver con data, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, eso hace a la competencia digital. También tenemos una station que tiene el foco en las experiencias memorables para nuestros clientes, en donde ahí desarrollamos las habilidades que necesitamos desde nuestros distintos roles de la compañía para impactar en nuestros clientes. Después también tenemos una dirigida a recursos humanos, ¿no? Para pensar el futuro del trabajo y cómo acompañar la transformación de la organización. Y TechStation, que es la que me gustaría contarte un poquito más en detalle de qué se trata, con un caso concreto, que nos permite, bueno, TechStation tiene el foco en el desarrollo de las habilidades asociadas a la tecnología, ¿no? Como les decía, este ecosistema TechStation tiene foco en los procesos de upskilling y reskilling, es decir, en evolucionar las habilidades que las personas necesitan hoy para su puesto y reconversiones de perfiles. Ya por este ecosistema pasaron más de 100 personas con un promedio de antigüedad en la compañía de entre 11 y 15 años. Viste, cuando vos me preguntabas, sí. Che, ¿yo puedo? Sí, vos Yo podrías. Muy bueno. Gracias. Y en el caso este particular de TechStation, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar todos los procesos de reconversión de perfiles. ¿Para qué? Para poder impactar más rápidamente en el negocio. Bueno, ahí te paro. Sí. Antes de que nos metamos a hacer, porque te voy a invitar a que, ya que mencionaste la TEX, hacer una trazabilidad. Digamos, Sí. cómo empieza, cómo pasa y sobre todo al final del proceso cómo es que se lo mide.
Sí, pero déjame ir con Nicolás para la experiencia que habíamos abordado sobre cómo Grido trabaja o focaliza sobre las franquicias, sobre los colaboradores de franquicias. ¿Qué es lo que pone en juego? ¿Qué detecta de esos colaboradores? Lo que tiene que estar alineado además al negocio. ¿Y qué pone en juego en esa formación? ¿Y cómo lo hacen? Bien. En Grido, las necesidades o los inputs de formación vienen dados más por la naturaleza del negocio y sobre todo por lo que el cliente demanda, más allá que después podemos ver que tenemos temas o contenidos generados y creados por solicitud de colaboradores. Tenemos un nuevo curso de lenguaje de señas que la verdad que está muy bueno y fue un pedido de ellos. Yo comentaba recién que en Grido estamos trabajando y nos apasiona esto de brindar experiencias, y esto de brindar experiencias a los clientes es como que nos lleva a tener una mirada interdisciplinaria, integral de lo que implica gestionar un negocio. Entonces, esos ejes de trabajo vienen dados por esta interdisciplinaridad. Desde, digamos, contenidos, temas de cómo asegurar la calidad de los productos y la inequidad alimentaria, que son clave para nosotros. Básicamente ofrecemos alimentos congelados y eso es como mandatario, ¿no? No podemos descuidar este aspecto que es como fundamental. También tenemos ejes de trabajo dados por lo que es brindar una experiencia de cliente, orientado más a lo que es brindar una buena atención, una buena comunicación con el cliente. Eso se asocia también a procesos de fidelización de clientes. Lo conocen por ahí, la tarjeta Club Grido es como un sistema de fidelización que se asocia directamente con la generación de experiencias. También otro eje importante en el caso nuestro es todo lo que es la gestión comercial, ofrecer propuestas comerciales de valor que busquen un ganar-ganar, también es un eje. Además, en nosotros con esta premisa de lograr una propuesta accesible para el cliente, es fundamental el cuidado de los costos, la gestión administrativa financiera de los franquiciados es clave, para que ese costo esté cuidado y no se incurra en hacerle pagar a un cliente un desperdicio, un desperfecto, una mala gestión nuestra. Y también hay un eje que es como transversal, que trabajamos habilidades más transversales, como ser planificación, mejora continua, innovación, agilidad. Y por último, hay un eje que es clave. Nosotros este proceso, el destinatario principal es el franquiciado, son los procesos de gestión de las personas. A los franquiciados los formamos en lo que implica gestionar equipos, desde lo que es la selección, reclutamiento, los procesos de gestión, de motivación, de acompañamiento, y formación y entrenamiento. Esos son temas claves que nos permiten que el franquiciado sea un aliado, incluso un protagonista de esto de desarrollar las personas, porque que mejore él que lo haga en el ámbito del trabajo. Nicolás, ahí te paro. Sí. Entiendo, digamos, todos los fines, Sí. todas las apuestas que se ponen en juego. El tema es cómo. Digamos, ¿cómo Bien. es que llegan? ¿De qué manera? Vos al principio habías comentado, antes, apenas arrancamos, en una mesa del bar de la Marvic, juntábamos a los franquiciados y les decíamos, o les enseñábamos cómo hacerlo. ¿Ahora? Ahora cambió, ahora tenemos como varias propuestas de aprendizaje, de desarrollo. Una va por el lado de lo virtual, tenemos una plataforma virtual y learning, digamos, con todas estas formaciones subidas. Ahí cada franquiciado o colaborador puede tomar un camino u otro de aprendizaje en relación a estos ejes que mencionaba recién. Es una plataforma que tiene, digamos, funcionalidad de 100% mobile, orientado al consumo de los jóvenes y no tan jóvenes, que hoy por hoy el celu es como una herramienta clave. Tiene contenidos desarrollados 100% Grido, son formaciones hechas a medida, basados en los procesos de trabajo Grido. Y ahí es como que para nosotros es clave esta plataforma, porque de alguna manera le da a las personas una posibilidad de autorregular su formación, ¿no? Ir a su tiempo, a su ritmo. Además de esto, trabajamos mucho con productos audiovisuales para ofrecer formaciones dinámicas,
con gamificación. Bueno, y además tenemos otra estrategia de llegar desde el punto de vista de forma presencial a las franquicias. Esto lo hacemos desarrollando roles que permitan esa presencialidad. Para nosotros es complicado, digamos, tener un equipo de capacitadores que viaje, que se traslade a cada local. Nosotros lo estamos solucionando generando roles dentro de las franquicias. Vemos en el ecosistema Grido las franquicias que tengan buen desempeño y colaboradores con buen desempeño y los formamos como equipos formadores para las franquicias que abren o que tienen oportunidad de mejoras cerca en la zona, ¿no? Eso es algo que es muy potente porque permite presencialidad de forma, digamos, posible, de alguna manera, y también ese desarrollo de ese rol en los colaboradores es muy bien tomado, le da a estos colaboradores una idea de empleabilidad, de desarrollo, pasan de ser, digamos, personas que están en el mostrador o cajeros o deliveries a convertirse en capacitadores. Y también hay una figura nueva que estamos trabajando, es algo incipiente, estamos trabajando en generar referentes de aprendizaje en cada local. Nosotros queremos lograr que en cada franquicia haya un referente de aprendizaje, sería como un embajador del aprendizaje, de la formación y de la mejora. Que ese referente junto con el franquiciado, necesariamente tiene que ser junto con el franquiciado, sea un pilar, alguien que potencie los procesos de formación y aprendizaje, pero con orientación a la mejora del negocio. Bien, ese referente no es el franquiciado, sino un colaborador dentro de la franquicia, sí, que ayuda al entrenamiento al resto de sus compañeros. Digamos. Y déjame agregar algo más, que es otra estrategia de formación. Al principio les mencionaba que esto que se daba en la mesa de café de la Marvic, esto de la generación de comunidad, esto sigue vigente y hoy más que nunca. De hecho, una de las premisas o valores de la marca es tener una visión de comunidad, generar una visión de comunidad. Nosotros además tenemos estrategias de aprendizaje del tipo colaborativo, entre pares, donde ofrecemos y ponemos a disposición, digamos, un sistema y la tecnología y los medios para que los franquiciados y también los colaboradores de franquicias compartan entre ellos casos de éxito, lecciones aprendidas o buenas prácticas sobre distintos temas. En dos modalidades, en una son conversatorios, donde bueno, se da esta puesta en común y después hay mucho debate, mucho ida y vuelta. Y después tenemos una propuesta de equipos de trabajo, ahí sí son franquiciados. Básicamente tenemos un sistema pensado, una metodología de trabajo para que los franquiciados se reúnan y compartan experiencias. Y orientamos que sean equipos muy consolidados, que se conozcan mucho, que haya mucha confianza entre ellos, a diferencia de lo que puede pensar alguien que una franquicia puede ser competencia de otra. No, nosotros entendemos que son como aliados, socios, y ellos también lo entienden así. Y en estas reuniones se comparten desafíos, casos críticos, y el resto de los franquiciados aportan su mirada, su valor, y en muchos casos dan aportes que son como dolorosos, si se quiere. Son aportes que van al hueso, pero eso se da con mucho amor y eso hace que realmente se den procesos de aprendizaje muy potentes. Antes de pasar a Verónica, ustedes tienen franquicias en otros países. Sí. Digamos, ¿este modelo llega a franquicias de otros países o por ahora? Sí. No, nosotros en realidad estamos en distintos países, pero tenemos una mirada regional. O sea, nos esforzamos para no hacer distinciones de un país a otro. Bueno, básicamente compartimos mucho de la idiosincrasia del gen latinoamericano y esa es nuestra percepción. Queda claro. Verónica, me habías dicho que ustedes trabajan en una especie como de metodología gajos. Un sistema de gajos que lo vas desprendiendo y en cada gajo vas viendo, supongo yo, ¿no? Estoy haciendo una interpretación sin conocer demasiado, la propuesta de valor y cómo alinearse a esa propuesta. Sí. Bueno, por ejemplo, te puedo contar algunos y vos me decís si querés en dónde queremos profundizar. Claro. El primero, que para nosotros es más importante, es que ahí tiene que haber un desafío que te atraiga, por ejemplo, para querer trabajar con nosotros y después sostenerlo en tu día a día, y entonces ese gajo por ahí está muy tamizado con el acá podés impactar, que si lo conecto un poco con la historia de Naranja X, siempre en nosotros estuvo muy presente esto de dejar huella, ¿no? Si paso y no dejo huella, ¿para qué paso? Es algo que nos acompaña desde el inicio, entonces bueno, toda esa parte tiene que ver con
alineación de los equipos a los objetivos estratégicos de la compañía, cómo lo que yo hago contribuye a ese objetivo estratégico. Para eso usamos la metodología OKR y tenemos durante el año todo lo que es nuestro setup process, en donde se fijan objetivos, se alinean y todos los equipos estamos alineados a eso. Vamos a hacer pedagogía. Sí. ¿Qué es la metodología OKR? Es una metodología que te permite entender cómo vos, desde tu rol, impactás con pequeñas porciones, ¿no? Cómo dividís ese objetivo en KRs que te permitan entender que estás yendo por ese buen camino, ¿no? Bien. O sea, tenés instancias que te ayudan a entender que estás orientado. Exacto. Entonces, todo lo que vos puedas hacer dentro de ese gajo para impactar, a las personas les atrae el desafío, les atrae poder dejar una huella y generar un impacto. Ahora, yo supongo que esto, ¿no?, funciona como una especie de checklist, ¿sí? En realidad es la forma en la que tenemos de trabajar, o sea, todo nuestro año y nuestros Qs a Qs miramos eso, entonces los equipos es como que están alineados a esa metodología de trabajo y cada uno desde su rol sabe, digamos, qué es lo que tiene que hacer y cómo va a impactar y cómo va a dejar Bien, huella. como para cerrar, hay ahí el famoso mindset. Digamos, Exacto. porque no es que tenés que estar pensando en eso todo el tiempo. No, de hecho es una forma de trabajar, Bien, no claro. significa un resultado al que tenés que llegar, sino es una forma de trabajar, ¿no? Después está todo por ahí el gajo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, el potenciar tu talento, en donde ahí, por ejemplo, intentamos que cada rol tenga la definición clara de lo que tiene que lograr, a partir de ahí las capacidades, como también contaba María, ¿no? Que hay capacidades que son más cross y otras que son más específicas de los equipos. Por ejemplo, este año, y ya desde el año pasado, estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con las capacidades de product development, o sea, somos una compañía que está orientada desde nuestros productos, con todas las disciplinas, digamos, que hacen al desarrollo de producto, data, y este año le pusimos mucho foco al desarrollo de las capacidades comerciales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el acá podés crecer es desde tener claros los desafíos, tener claro cuáles son esas capacidades que necesitas en tu rol y después, por supuesto, tenés todo un ecosistema de aprendizaje y desarrollo que te va a dar cosas cross para poder hacer, como también particulares de tu rol para que vos puedas crecer y desarrollarte. Por supuesto que desde los equipos tenemos por ahí a veces más foco en algunos temas que necesitan tener mucha más precisión o más foco, digamos, de nuestra parte para poder lograrlo, porque está alineado a la estrategia de negocio. Pero después, bueno, todos en Naranja X tienen la posibilidad de aprender a través de distintas plataformas, comunidades de aprendizaje. Dentro de, por ejemplo, los equipos, tenés expertos que a veces se postulan para una charla y entonces ahí generamos un aprendizaje colaborativo. Y después tenemos distintas plataformas, no solo la nuestra, sino plataformas por ahí más especialistas que los equipos demandan para poder aprender y desarrollar en su rol, por darte algunos ejemplos, ¿no? Bien, bueno, les había dicho que teníamos un tiempo para charlar. Sí. Ese tiempo se va cumpliendo, Okay. Con lo cual ahora sí les voy a pedir que me ayuden en capacidad de síntesis. Antes de cerrar, quiero ir con un dato en particular de ustedes, de Naranja, con dos propuestas de valor que ustedes ponen hacia la búsqueda de talentos. Hay una en particular, está el programa Flux, y hay otra que es fuera de serie, que es llamativa porque implica este trabajo colaborativo con otras empresas que no son Naranja, para un determinado perfil o determinados perfiles. ¿Cómo es el fuera de serie? Bueno, si querés, en fuera de serie se tangibilizan muchas de las cosas que estuvimos hablando, ¿no? La primacía, si querés, de la colaboración por sobre la competencia en esto de, bueno, todos estamos necesitando perfiles, pero a su vez esos perfiles nos demandan distintas cosas, flexibilidad, diversidad, aprendizaje, etcétera. Y con esa premisa y con esos valores nació Fuera de Serie, que es un programa que dura 1 año y medio, en donde los perfiles que buscamos, digamos, porque hicimos un proceso de reclutamiento conjunto, pasan por 3 compañías distintas. En este caso, Naranja X, Unilever y Seeds. La idea es que puedan pasar, conocer distintas industrias, estar en contacto con diferentes líderes, que puedan conocer de diferentes productos y que después, cuando este programa finaliza, puede o no terminar siendo parte de alguna de las 3 compañías. Bien, ¿y ahí cómo es la pelea al final? ¿Ellos eligen dónde quedarse? ¿Ustedes se pelean con las otras compañías? Mira, eso creo que la otra vez lo charlamos un poco. La verdad es que Fuera de Serie es un programa que en donde mientras transitamos vamos aprendiendo todas las compañías. No es que tenemos un proceso cerrado, sino que justamente priman las conversaciones, la colaboración y demás, así que lo iremos descubriendo sobre la marcha. Todavía estamos transitando el primer
semestre, pero la idea es ponerse de acuerdo y también escuchar mucho a esa persona, ¿no? Va a tener la oportunidad de pasar por 3 compañías, vivenciar 3 culturas distintas con sus cosas buenas, con sus cosas mejorables. Entonces, bueno, también ahí el desafío de la compañía es decir, che, yo sola no elijo, sino que también está la otra persona eligiendo en dónde quiere trabajar y con quiénes, ¿no? Bueno, el año que viene vas a tener que sentarte acá a contarnos a ver cómo... ¿Qué pasó finalmente con eso, con esa experiencia? Y está bueno porque creo que además pone en juego esto de lo cual se habla mucho, que es la propuesta de valor. Exacto, ¿sí? pone en juego todo lo que por ahí no te pude terminar de contar, pero Sí. esto, ¿no? De escuchar, de la atracción y fidelización, como proponer ideas distintas y sobre todo no quedarnos quietos tampoco nosotros desde HR y estar pensando nuevas formas, ¿no? Y que hackeen y que también derrumben los hilos que por ahí a veces creíamos inderrumbables. Está bueno. Mariela, nos habíamos quedado con una pausa, le ponemos play ahora, que es para hacer esa trazabilidad. Te pido síntesis sobre cómo en un vertical de capacidad crítica ustedes ayudan a una persona a reentrenarse, a reaprender, y después cómo lo miden para saber si ese impacto estuvo bueno y si ustedes están alineados en la manera en que los están reentrenando. Sí, tal cual. Bueno, estos procesos de reconversión de perfiles siempre surgen de una necesidad del negocio, ¿sí? Entonces, ahí co-construimos con ellos todas estas experiencias asociadas a los procesos de reconversión de perfiles. En el caso de, bueno, somos una empresa de tecnología, entonces el fuerte de la reconversión de perfiles está asociado a roles digitales. Y bueno, ya tenemos más de 100 personas que reconvertieron su perfil, hicieron un movimiento. La mayoría son personas que estaban en nuestra operación, ya sea en nuestras oficinas comerciales, en el contact center. Fue una oportunidad interna, digo. Sí, porque para nosotros las habilidades son una ventaja competitiva y por eso es importante potenciar la movilidad interna, ¿no? Tenemos un montón de cosas que se pueden hacer en la organización, entonces es clave habilitar esos circuitos de movilidad interna. Bueno, y como les decía, son perfiles que su realidad es totalmente distinta de un perfil de desarrollador o de QA o de UXer, y implica todo un proceso de poner en juego las habilidades de las personas, ¿no? Y de animarse principalmente, porque eso es por ahí lo que puede obstaculizar, ¿no? Bueno, lo que les decía, lo que nos permite hacer estos procesos de reconversión de perfiles, les voy a contar la última experiencia que hicimos, una experiencia asociada a desarrolladores de Salesforce. Este proceso de reconversión nos permitió poder reducir en costos más de $160.000 en proceso de reclutamiento externo. Hoy todo dólar ahorrado es mucho. Por eso lo ponemos en dólares, para que tenga impacto. pero tiene que ver con eso, ¿no? Poder potenciar al talento interno nos permite acortar la brecha, digamos, de fit cultural, ¿sí? Porque en realidad la curva se reduce en tiempo, aproximadamente unos 150 días. Entonces logramos que al ser talento interno reducimos costos de selección externa, reducimos la curva de aprendizaje, la curva de onboarding, y también nos permite que estén listos para entregar valor e impactar en el negocio mucho más rápido que si fuese una persona externa, ¿no? Y bueno, en este caso en particular fueron 8 personas que participaron, que la característica es que se hizo la convocatoria abierta a toda la compañía, se postularon, ingresaron al puesto de trabajo y estuvieron 2 meses full time dedicados a aprender, ¿no? Entonces eso lo que nos permite es que estén listos más rápido. Y luego tuvieron instancias de on-the-job training, en donde se les asignó un buddy que los acompañó durante un mes en aprender como la diaria, ¿no? De ese equipo. Y luego ya están listos y hoy la verdad que están dando resultados e impactando en nuestros clientes externos. Buenísimo. Así que nada, es muy importante poder generar eso. Piensen que tenemos en este grupo
personas con más de 11 años de antigüedad. Hay uno que tenía 25 años de antigüedad en el rol y pasó de ser uno de nuestros técnicos que estaba en la calle a codear. Claro. ¿No? Es un cambio totalmente de su día a día. Enorme, Sí. enorme. Está muy bueno. Bueno, vamos cerrando. La propuesta para el cierre, tenemos una costumbre en el ciclo que es invitar a los panelistas a que nos aporten una serie de herramientas para armar una cajita de herramientas. Yo ya parezco que tengo una ferretería con las cajitas de herramientas. Voy a arrancar con Nicolás. Y el eje aquí es pensar desde sus lugares en el impacto de empleabilidad. ¿Qué tienen que pensar las personas para sostenerse como empleables, para seguir siendo atractivas en el mercado laboral? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las herramientas claves? Arranco, Nico. Bien, herramientas son muchas. Quizás yo voy a hacer foco en la que creo que es fundamental. Yo aclaro algo. Para mí es clave esto de desarrollar empleabilidad y también emprendedorismo. Y alguien que está en una organización, también el concepto de intraemprendedorismo es clave, o sea, es fundamental. Bueno, van de la mano para mí. A nivel individual, los tips que puedo dar es que cada persona desarrolle sus habilidades, en principio, interpersonales, ¿no? Las habilidades, las capacidades de cómo uno conversa con uno mismo, se conoce sus puntos fuertes, sus oportunidades de mejora, piensa en sus pasiones, reflexiona sobre eso, porque entiendo que esa habilidad es como que en el fondo es la más potente de todas, es lo que nos va a decir, lo que nos va a dar la fuerza y la motivación permanente, la automotivación, para trazar un camino de desarrollo. Después de eso, bueno, alguien puede definirse o pensar, bueno, ¿qué voy a ofrecer a la sociedad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Por qué me van a pagar? Eso es clave. Después alguien puede, sí, después de eso, definir, bueno, cuál va a ser mi estrategia de desarrollo, que puede ser por el lado más de la educación formal y de la acción, ¿no? Como puede incluso ir intercalando esto es clave. Eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista de las organizaciones, que es otro desafío, un mensaje más a las organizaciones, que en realidad a las personas que conforman esas organizaciones, es como pensamos que las organizaciones pueden y deben generar contextos de aprendizaje, es convertirse en organizaciones que aprenden, organizaciones cada vez más inteligentes. Y para eso es fundamental que las organizaciones definan una visión, un propósito, que esa visión y propósito sea compartido. Generar esa idea de propósito compartido, de valores, es fundamental, porque genera un clima, digamos, muy favorecedor para todo lo que viene después. Por otro lado, que las organizaciones es clave que diseñen los mecanismos, las instancias, los sistemas y hasta los mensajes claves para incentivar la formación de las personas. Hay una componente que es que cada persona tiene que también definir su carrera de aprendizaje, pero la organización tiene que de alguna manera llevarlo hacia eso, ¿no? Y por último, hay un componente clave que es cómo una organización se piensa como sistema. Cómo, de alguna manera nosotros pensamos ahora cómo aprenden las personas, pero también tenemos que pensar cómo aprendemos como organización. Cómo las organizaciones van dando certezas de que, hablando de este componente de sistema, cómo las organizaciones van dando certezas de que traccionando una variable, gestionando una variable, podemos impactar en otra. Está siempre esta idea de que el desarrollo de las personas, de los recursos, de los equipos es la base de todo el resto. Pero bueno, eso hay que, de alguna manera, confirmarlo. Y cómo esas variables van impactando en los procesos que ejecutamos, en cómo el cliente nos elige y hasta llegar a una mirada más de rentabilidad o de económica. Eso es generar palancas. Alguna vez un pensador dijo, denme una palanca y mover el mundo. Bueno, eso lo dijo desde el punto de vista de la física, pero eso se traslada ahora a las organizaciones, de decir, bueno, tenemos que generar palancas para que la sociedad, la comunidad en la que estamos, cada día crezca más y se desarrolle más. Está bueno. Y una medición, lógicamente, porque solo se mejora lo que se mide, ¿no? ¿Verónica? El otro día escuchaba que los cambios tecnológicos son inevitables y creo que
que lo tenemos en el último tiempo, ¿no? Todo lo que nos trajo la inteligencia artificial generativa y demás. Por ende, creo que también tenemos que posicionarlos de lo que nos hace netamente humanos, ¿no? O sea, por un lado, yo diría como estar atento a eso que nos hace ser distintos y que solo nosotros lo podemos hacer, que tiene que ver con un aspecto que decía Nico de, bueno, autoconocernos, entender dónde están nuestras fortalezas, ¿no? Por otro lado, yo te diría no quedarse quieto en el sentido de estar constantemente viendo qué es lo que pasa en el entorno y poder adaptarnos, ¿no? A lo que va pasando. Y en esa adaptación te traigo un condimento que para mí es súper clave de no dejar de pedir feedback, o sea, tener conversaciones con gente que nos desafíe. O sea, yo no te conté para Naranja X, las conversaciones son muy importantes para todo el logro de lo que te decía antes. Entonces, animarnos a pedir ese feedback y cosas que por ahí nos puedan nutrir y estar atentos a eso que nos dicen, porque algo de verdad hay en eso que te trae la otra persona. Entonces, bueno, cómo lo incorporás y cómo lo llevas. Está bueno. La empatía y todo eso. Y por último, no dejar de aprender nunca. Nunca. O sea, buscar nuevas formas, mezclar nuestros conocimientos. Los perfiles más complejos hoy son los que por ahí mezclan las duras con las sociales y bueno, cuanto más tengamos de eso, más únicos vamos a ser y para mí más posibilidades de seguir siendo empleables vamos a tener. Perfecto, gracias Verónica. ¿Mariela? Y bueno, los chicos ya dijeron todo. Te sacaron toda la letra. Me sacaron toda la letra, iba pensando. Coincido con lo que plantean Nico y Vero y tiene que ver con esto, con lo que yo llamo de convertirnos en aprendices seriales, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder desarrollar este mindset de adaptabilidad, de flexibilidad, de entender que las cosas que nos trajeron hoy acá por ahí no son las que nos van a llevar a ese futuro que no conocemos y que lo vamos a tener que ir construyendo en el camino. Y es eso, ¿no? También darnos la oportunidad de repensarnos, ¿no? Esto de, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? Y pararnos desde las fortalezas y hacer equipo con un otro que tiene las habilidades que yo no tengo y me puedo complementar con ese otro y aprender de ese otro. Y clave, el aprendizaje social, ¿no? O sea, ya no funciona un mundo en donde el conocimiento es poder. Lo más importante es poder multiplicar con otros y construir con otros, ¿no? Y en ese marco la ampliabilidad de cada uno de nosotros está asociada a eso, ¿no? A poder activar este modo aprendiz, a ser aprendices seriales y transformar todos los aprendizajes que hemos vivido y transitado de cara a eso que se viene, ¿no? Permitirnos hacer eso. Y por otro lado, también lo que decía Nico, ¿no? ¿Qué rol tienen las empresas en estos contextos? Y es eso, ¿no? Generar las condiciones para que las personas se animen y se empoderen tanto en su desarrollo, ¿no? En sus aprendizajes, porque la evolución y la sustentabilidad de las organizaciones en el tiempo van a depender de que las personas puedan activar ese modo aprendiz y volcar todos esos aprendizajes en la cadena de valor de las compañías, ¿no? Fíjate que en esencia lo que al final termina poniendo en juego es algo que es inherente a la evolución propia del ser humano, que es esta capacidad de cooperación, en una cooperación distinta, de una nueva escala, de un nuevo valor, pero cooperación al fin. Mariela, Nicolás, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, un aplauso gracias. para ellos. Muchas gracias. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descárgala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz.
La Voz, 120 años. Quiero invitar, ahora sí, a María Eugenia Pistacchia. ¿Cómo va, María Eugenia? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad que es una Buenos alegría días. tenerte aquí. Gracias, Vos, gracias María por Eugenia, la invitación. vos vivís en México, ¿cierto? Yo vivo en México, ¿Y exactamente. viajaste desde México hasta acá? Sí, señor, Wow. hace 2 días que vengo viajando. Eso sí que está Todo bueno. bien. Hace 2 días que venís, o Sí. sea, tenés un jet lag importante. Un poquitín. Un poquitín. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. La presento primero. María Eugenia Pistacchia es Managing Director Latam de Fonde Heide. Es licenciada en Psicología, experta en Neurolingüística. Además, es coach ejecutiva con más de 20 años de experiencia profesional en el área de recursos humanos. Es facilitadora y docente en la Universidad del SEMA de Buenos Aires, en la UNAD de Chile y en NIDIT México. En realidad el currículo es muchísimo más largo, pero lo sintetizo de esta manera para aprovechar el tiempo y dar espacio a lo más importante, que es escuchar a María Eugenia para hablarnos sobre empleabilidad en tiempos de transformación. Ahora sí, María Eugenia, todo Buenísimo. Bueno, buenos días, encantada de estar acá, muy contenta, muy feliz, muy entusiasmada. La verdad que los panelistas han dicho mucho de esta presentación. La presentación creo que va a ser una especie de síntesis de todo lo que se conversó. Y hacia el final vamos a tener un espacio de ida y vuelta, de preguntas, que me encantaría que vayan registrando ahí cuestiones que los convoquen de esta presentación y de lo que surgió también del panel. Voy a arrancar por ahí con una experiencia nueva para mí. Hace un año y tanto empecé a subir montañas, volcanes, algo que no había hecho en mi vida y jamás me imaginé que me gustaría tanto. Y aprendí en esta experiencia, y cuando estaba preparando esta presentación dije, acá hay algo, digamos, que puedo recoger de esta experiencia en la montaña y que puedo traer acá para invitarlos a reflexionar. El desafío de la transformación que estamos viviendo, digamos, es transversal, ¿no? Nos atraviesa a todo el mundo. No importa qué rol tengas, cuántos años de experiencia tengas, qué profesión tengas, en qué país trabajes, la transformación es muy profunda y nos enfrenta a todos al mismo desafío, que podría ser el desafío de la montaña para mí. Aprendí a través de ir recorriendo distintas montañas y demás que el arnés, como un símbolo, digamos, de las capacidades que tenemos, es lo que nos hace la experiencia de transformación diferente. Si llegamos con buenas zapatillas, si llegamos bien entrenados, si llegamos con la botella de agua, la cantidad de agua que necesitamos, la experiencia que vivís en la montaña es absolutamente diferente. Con lo cual, como decía, creo que Mariela, la transformación digital, o Vero, no me acuerdo, la transformación digital, la tecnología llegó, y llegó para instalarse, y no se va. Entonces, lo que sí está bajo mi poder, mi responsabilidad y mi autogestión, tiene que ver con el arnés, con cuántas capacidades tengo, ¿no?, para atravesar exitosamente esa transformación. Y bueno, la idea un poco acá es trabajar justamente sobre pensar en esas capacidades. Por ahí hay capacidades que están obsoletas y que tengo que tirar y nuevas capacidades que tengo que abrazar. Para arrancar la presentación les voy a traer algunos datos, seguramente muchos de ustedes conocen estos datos. Esto es reciente de una investigación de McKinsey con el World Economic Forum, que dice que para el 2030 en Estados Unidos, y probablemente esto luego sea una tendencia mundial, pero en Estados Unidos para el 2030 1/3 de todos los puestos de trabajo van a ser erradicados. O sea, de los puestos que hoy conocemos, un 30% para el 2030 no van a existir. 70 millones de puestos desaparecen en Estados Unidos. Ese mismo estudio dice que para esa época, para el 2030, es posible que la demanda de trabajadores de oficinas decaiga en un 20%, fundamentalmente por el uso de inteligencia artificial.
Y miren esto, ¿cuáles son los puestos que tienden a desaparecer? Aquellos puestos que tienen tareas más repetitivas, menos complejas, ¿sí? Según este estudio, las tareas que tienden a desaparecer y tienden a ser reemplazadas por alguna tecnología, fundamentalmente inteligencia artificial y probablemente generativa, son la recolección de datos, el procesamiento de datos y tareas físicas predecibles. Entonces, esta transformación, hablando por ahí de Dani que le gustan los datos, los números, las evidencias, estos son datos de estudios recientemente hechos en Estados Unidos. Esto es algo que le preguntamos a inteligencia artificial, a Copilot, a Gemini y a ChatGPT. Y la respuesta frente a las profesiones que desaparecen son las profesiones de teleoperadores, las profesiones como agentes de viaje, que ya lo estamos viendo. Hablamos de futuro, presente, es que está sucediendo ahora. Y las tareas, entre otras, por traer algunas. Por ejemplo, la de los cajeros, de restaurante, de supermercado, de negocios, de bancos. Y fíjense en esto. No tiene sonido. ¿Bien? Esto está saliendo ahora en Estados Unidos. No haces líneas, no haces checkout. Con tu celular ingresás, pones el código, comprás porque tienen sensores de movimiento y te vas sin pagarle a nadie. O sea, le pagás, mejor dicho, automáticamente al salir del sensor. Eso está pasando ahora, ¿no? Hablando de los cajeros, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo conocemos, los autos autodirigidos, ¿sí? Por traer algunas de las innovaciones. Ahora, no todas las profesiones desaparecen y muchas sí se transforman. Nuestras propias profesiones hoy se están transformando. Aquí hablábamos del upskilling, del reskilling, ¿no? Hablábamos del rol que tienen las organizaciones para generar este contexto y esta conciencia de necesidad de transformarnos. Profesiones como por ejemplo, el generador de contenidos, mismo nuestra profesión, yo como persona de recursos humanos utilizo permanentemente para distintas actividades que hago en mi día a día a ChatGPT. Y miren esto también es en Estados Unidos y la fuente en este caso es un estudio de LinkedIn junto con Microsoft. En Estados Unidos ya el 75% de la fuerza laboral está utilizando inteligencia artificial generativa como un recurso. Es muy interesante cómo estamos empezando a concebir la inteligencia artificial, que en principio por ahí decían podría ser una herramienta, y hoy la estamos considerando como un compañero de trabajo, con alguien con quien co-creo. Le pregunto, lo corrijo, le vuelvo a preguntar, me corrige, ¿no? Ya no es una herramienta nada más, es un compañero de trabajo. Hoy entonces, 3 personas de cada 4 en Estados Unidos utilizan la inteligencia artificial generativa como un compañero de trabajo. Y 46% de esos 75 recién en los últimos 6 meses comenzaron a utilizarla. Y fíjense en esto, no sé si logran ver todos desde, está un poco abajo en la presentación, pero según LinkedIn, que vieron que en LinkedIn uno puede poner las aptitudes, ¿verdad? Que lo destacan. Según LinkedIn, miren esto, el 33% de los redactores que están presentes en la red incorporaron la aptitud del uso de inteligencia artificial en su perfil. El 33%. Le siguen los diseñadores gráficos, le siguen los gerentes de marketing. Y esto nomás como un ejemplo, voy a poner varios acá, de cómo se están transformando las profesiones. Por ahí no desaparecen, pero sí evolucionan, se transforman para adecuarse a los tiempos y las posibilidades de la tecnología. Luego están los desarrolladores front-end, bueno, y así cada una de las profesiones en este ranking según LinkedIn. A mí lo que más me asombró de esto es que los redactores de contenido, que por ahí no se me había ocurrido que podían ser los que más están utilizando según LinkedIn este tipo de recursos. Bien, vayan anotando preguntas y demás porque lo más rico
Va a ser, me parece, en el intercambio. Y acá vamos. ¿Y qué nos trae esto? La empleabilidad, que es el tema que nos convoca, está directamente relacionada o es directamente proporcional a la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos. Lo traía Mariela recién. La transformación cultural en las organizaciones, las transformaciones en los modelos de negocio suceden por las transformaciones de las personas. Las compañías que se pueden declarar sostenibles deberían tener personas empleables. Porque esas personas empleables con esa capacidad de repensarse, de transformarse, son las que hacen evolucionar el negocio. Y a su vez, trabajar en un entorno que te motive y te promueva la evolución te hace empleable, en un círculo muy interesante. Entonces, ¿la empleabilidad de quién depende? De nosotros. Hace algunos años uno podía decir que tenía garantizada la empleabilidad porque entraba en una empresa que era sólida, con una espalda financiera, que tenía prestigio. Y esto te garantizaba la carrera completa de principio a fin. Hoy la empleabilidad está absolutamente relacionada con esta posibilidad de transformarte, y esto es algo que se autogestiona, que depende de uno. Y bueno, quería tener una mirada un poco optimista. El optimismo es un vicio que tengo. Y así como desaparecen 70 millones, ¿no?, en Estados Unidos de empleos, según ese estudio, en los próximos años, también se van a crear nuevos puestos. Tomando el ejemplo de Amazon Go, para que toda esa tecnología se conecte, ¿no?, tiene que haber gente que la haya diseñado, gente que la esté pensando, gente que la esté iterando. Entonces se van a crear muchos puestos de trabajo. Ahora tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar atentos para eso. El contexto definitivamente nos invita a salir de la zona de confort. A veces es más fácil, a veces es más difícil salir de esta zona de confort. Pero definitivamente, si no nos movemos, vamos a estar mucho más incómodos. Si no nos movemos, si no nos damos cuenta que todo esto está cambiando, verdaderamente vamos a quedar incómodos en la zona de confort, ¿no? Qué contradictorio. Entonces es momento, yo diría, de estar permanentemente atentos y movernos de nuestra zona de confort. Ya no diría que hay un movimiento que tenemos que hacer, es un movimiento constante que tenemos que hacer. Entonces, de alguna manera, ese movimiento constante nos sobreexige, ¿no? La sobreexigencia está marcando el minuto a minuto de nuestro desarrollo profesional, de nuestra empleabilidad. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? ¿Con qué arnés contamos hoy para enfrentar esto? Y para mí lo primero es tomar conciencia, que diría que es mi propósito principal. Es por ahí dar estas charlas, trabajar con los equipos con los que trabajo, los clientes, el propio equipo de von der Heide, en la universidad. Es crear conciencia que estamos viviendo un momento transformacional profundo y que las respuestas que nos trajeron, o las soluciones, o las capacidades que nos trajeron hasta acá, no necesariamente me llevan al siguiente paso. Que es un ejercicio fuerte de revisión personal. Reconocer que las competencias y las capacidades que hasta aquí nos trajeron posiblemente no sean las mismas que necesitamos para seguir caminando, para ser empleable en cualquier contexto, porque también están cambiando las modalidades de relación laboral, que el freelance, que el fractional, ¿no?, que el trabajar por proyecto. Ahora, no importa que seas dueño de compañía, porque también los modelos de negocio se caen. No importa que seas gerente, no importa que seas analista, el rol que tengas, ¿sí?, requiere de una revisión de tus capacidades, tus competencias, tu mindset, decían por ahí. Ahora vamos a definir un poquito eso. Requiere mirarnos. Las competencias caducan a una velocidad enorme, rapidísimo, hoy por hoy, ¿sí? Hablamos de reskilling. Reskilling, ¿por qué? Porque algunas capacidades, algunos trabajos se pierden, las capacidades asociadas a ese trabajo, digamos, ya son inútiles, necesito tener nuevas capacidades. Esto va a una velocidad mucho mayor que tiempo atrás. Entonces, si las competencias pierden vigencia, caducan, ¿qué es lo que me mantiene empleable? Mi sistema de creencias, que ese es el mindset.
mi sistema de creencias, lo que pienso, mi actitud, mi voluntad. Eso es lo que nos mantiene empleables. Y puntualmente quiero hablar de un tipo de mindset, que es el mindset digital. ¿Sí? Hay una autora que por ahí conocen, Carol Dweck, que habla del mindset fijo, del mindset de crecimiento. Aquí tenemos un concepto nuevo que es el mindset digital, que no tiene que ver con el talento digital, ¿no? Mi capacidad para codear, desarrollar tecnología, sino que tiene que ver con una capacidad muy humana que en interacción con la tecnología se sinergiza, se potencia. Es poder ver las posibilidades que los desarrollos tecnológicos, lo digital, en comunión con las capacidades intrínsecamente humanas pueden producir. A eso llamamos el mindset digital. Y hoy es fundamental para nuestra empleabilidad. La verdad es que, volvemos, el desarrollo tecnológico no lo podemos parar. Va a seguir creciendo, nos pone frente a nuevos dilemas, algunos dilemas de orden ético inclusive, pero está. Y nuestra capacidad para poder abrazar eso y encontrar la potencia de lo humano con lo tecnológico es lo que llamamos el human to machine. Bien, vivimos en una época que se caracteriza sin duda por la hipertecnología, pero también por el hiperhumanismo, que por ahí se puso en gran evidencia en la pandemia, ¿no? La importancia de la persona en el centro, el cliente en el centro, el colaborador en el centro. Y eso es el humanismo. ¿Sí? No es una filosofía, verdaderamente es una mirada práctica de entender que las personas somos los que hacemos la diferencia. Ese humanismo, en el contexto de hoy, es mover a las personas a evolucionar. Es desafiar a la evolución, a soltar cosas para tomar cosas nuevas, a movernos para estar a la altura de las circunstancias. Y no es nomás adaptación. A mí me gusta pensar en un pasito más. Es que yo también puedo crear la disrupción. Yo también puedo ser el cambio, ¿no? Porque la adaptación por ahí, a mi juicio, parece una palabra muy adaptativa, pasiva. Y a mí me gusta entender que este contexto me habilita para producir la disrupción. Entonces, humanismo es poner a la persona en el centro. Humanismo, por ahí hablaban de propósito, de conocerse uno mismo, ¿no? Como uno de los elementos centrales en lo que hace a la empleabilidad. Las personas en el trabajo no solo buscamos una fuente de ingresos, buscamos ser felices, buscamos la realización, ¿no? Buscamos dejar un legado. Y eso es humanismo. Entender eso es humanismo. En un contexto que cambia permanentemente, el poder tener la propia confianza y desde el ecosistema de la organización generar la confianza en el otro para que se produzca el error es fundamental. Porque cuando hay vacíos de conocimientos productos de la transformación, se genera el espacio de ensayo y error. Y en el ensayo y error hay prueba, justamente emerge el error como una fuente de aprendizaje. Eso es humanismo. Bien, como decía recién, humanismo es mover a las personas a evolucionar. Acá faltó correr esto un poquito, ¿sí? Entonces, me gustaría en esta parte que conecten con ustedes mismos, que conecten con esta posibilidad de evolución, que revisen cuál es el arnés con el que cuentan hoy. Por ahí está muy pesado, tendré que, no sé, sacarle algunas partes o comprarme otro, ¿no? ¿Cómo están las zapatillas que llevo para subir la montaña? ¿Cuánto entrené la semana pasada para sentir que tengo la capacidad respiratoria para llegar a, no sé, a 4.500 metros? Y para preguntarnos sobre este arnés, no importa el rol que ocupes, cuál sea tu profesión, cuántos años de experiencia, como decía recién, pregúntate. Para eso vamos a invitar a un asistente virtual que nos va a hacer las preguntas. A ver. Hola Maru, muchas gracias por invitarme a tu charla. Uy, perdona, me di cuenta de que estamos en Argentina. ¿Querés que cambie el acento? Sí, por favor. Por supuesto, Maru. Empecemos con la primera pregunta.
¿Podés explicar los beneficios de la digitalización y los riesgos de un negocio que no ha hecho su transformación digital y cultural? Entonces, la primera que le hacemos es, ¿podemos explicar qué beneficios trae la digitalización y los riesgos de un negocio que no ha hecho su propia transformación digital y cultural? ¿Podemos realmente entender cuál es el riesgo que corremos cuando no nos transformamos? ¿Somos conscientes? Vamos a avanzar con otra. Entendido, Maru. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué año fue tu última actualización académica o formación en otra especialidad? Piensen, ¿cuándo fue la última vez que visitaron la academia? ¿Cuándo fue la última vez que se propusieron hacer un curso, tomar un posgrado, una maestría, hacer otra carrera? Bien. Vamos con la próxima. La pregunta es, ¿participaste en algún proyecto disruptivo últimamente o en cuál identificás que podrías aportar? ¿Cuándo fue la última vez que se anotaron, más allá de la función que tienen en la tarea que realizan en la compañía, que se anotaron en un proyecto transversal, en un proyecto de otra área, en algo que transforme? ¿Hace cuánto que no lo hacen? ¿Cuándo lo hicieron por última vez? ¿Lo hicieron? ¿Pensaron en hacerlo? Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Te entusiasma o inquieta imaginar cómo se habrá transformado tu trabajo en 5 años? ¿Cuál será nuestro trabajo en 5 años? ¿Cómo será? ¿Con qué tecnologías? Piensa en la cantidad de veces que cambiamos de plataforma, de celular. ¿Cómo será el trabajo en 5 años? Bien. Avancemos con la siguiente, Maru. Esta es una de mis favoritas. La pregunta es, ¿cuánto contribuye tu propuesta de valor individual a los objetivos futuros de tu rol? ¿Cuánto uno suma a la organización en la que está? ¿Cuánto valor genero desde la perspectiva de mis conocimientos, de mis aportes, de mi actitud, de mi flexibilidad, de mi mindset digital? ¿Cuánto le sumo a la organización? ¿Genero valor? ¿Cómo reedito mi propuesta de valor para seguir siendo empleable? Claro, Maru. La última pregunta es, ¿notaste la obsolescencia de productos, servicios, tecnologías o metodologías en tu campo laboral? Insisto, esas son algunas de las preguntas que podemos hacernos. La verdad es que hay muchísimas más. Pero el pensar un poco esto nos hace pensar en nuestra empleabilidad. Ahora, Mil gracias por invitarme a tu charla. Adiós. Espero que puedan reflexionar. Nos vemos. Bien. Un abrazo grande. Adiós. Sigamos. Entonces, retomando, la empleabilidad es algo que depende de nosotros y está directamente relacionada o es directamente proporcional a la capacidad y a la velocidad de transformación que tenemos. Porque una de las características fundamentales del tiempo que atravesamos no es el cambio siempre sucedió, siempre hubo cambios. A mi juicio, una de las características que distingue el momento transformacional es la profundidad y la velocidad de la transformación. Cuando terminamos de aprender algo, ¡puf!, nos cambian el juego. Y eso requiere mucho coraje, el entender esto y hacer la transformación. Y nos gusta decir que este coraje implica liderar con compasión y con pasión, en un juego de palabras que tiene un concepto por detrás. Pasión para poder entender las posibilidades del futuro, porque hay un futuro diferente, un futuro por ahí que nos exige, pero hay un futuro promisorio, con oportunidades, con puestos que se crean, con negocios que nacen, con nuevas necesidades de clientes que nos traen nuevos desafíos y nos invitan a crear y hacer algo diferente. Porque déjenme decir una cosa, todo aquello que no es digitalizable, automatizable y que es intrínsecamente humano es lo que más va a ser valorado. ¿Sí? El entender esas necesidades del cliente para después crear nuevos modelos de negocios, entender esas necesidades de los colaboradores para recrear la propuesta de valor desde la perspectiva organizacional es algo intrínsecamente humano. Nos vamos a basar en data para hacerlo, obvio, pero el entendimiento, la interpretación y la respuesta está acá, en nosotros. Entonces, pasión para creer en el futuro y compasión, porque esa exigencia, este salirnos de la zona de confort,
esta invitación, casi exigencia a transformarnos puede ser un poco dolorosa, puede costar. Ser empático con esa dificultad, con esa resistencia al cambio inclusive, es lo que la compasión conlleva. Este es el desafío de los líderes que tenemos hoy. El de balancear entre la compasión, digo bien, y la pasión. Si nos quedamos en la compasión, nos quedamos en el statu quo, nos quedamos en la zona de confort, que es la zona menos confortable hoy. La pasión nos mueve hacia el futuro y la compasión nos permite llevar al equipo. Y nos permite también ser compasivos con nosotros mismos. La compasión para generar en la organización un espacio de autorrealización, la compasión para que cada uno de nosotros pueda ser quien es en cualquier contexto, la autenticidad. Y para terminar, les dejo algunas ideas, varias las mencionaron los panelistas hacia el final de la presentación. ¿Cómo hacer para mantenernos empleables? Mantenete curioso, no te la creas toda. Mantenete curioso, mantenete despierto, mantenete activo. Identifica qué te gusta, quién sos, cuál es tu propósito, qué te convoca, qué te mueve, porque en la medida en que haya una llama en vos, va a haber algo que produzcas, que crees, que te actualices, que te muevas. Identifica qué te mueve. Utiliza todos los recursos a tu alcance para activar tu aprendiz serial. Con todos los recursos. Cuestiona, porque innovar es cuestión de cuestionar. Desarrolla tu propia capacidad de autogestión. Hablaban por ahí del intrapreneur. Yo creo que todas las compañías hoy necesitan emprendedores adentro, necesitan a los pibes del garage. Todas las compañías hoy, de una u otra manera, en menor o en mayor medida, tienen hackeados sus negocios también. Y necesitamos a ese intrapreneur que levante la mano adentro y diga, esto no está funcionando. Este producto ya, nada, tenemos que transformarlo, sacarlo, crear uno nuevo. Este proceso ya no sirve. Esta propuesta de valor que tenemos no funciona. No importa el rol que tengas. Seas CEO o un analista. Necesitamos intrapreneur que cuestionen los modelos de negocio. Inclusive desde la perspectiva que tiene el front, que está en el mercado, que conoce mejor el cliente que por ahí el CEO. Cultiva un espíritu crítico. La inteligencia artificial hoy, para algunos, a veces veo en mis hijos por ahí, probablemente, es como, lo dice la inteligencia artificial y es palabra santa. Digo, no. Entonces, cuestionemos. Trabaja tu capacidad para co-crear, colaborar. Nosotros creemos que la colaboración es una competencia a desarrollar. Se trabaja, se cultiva. Hoy por hoy, frente a la complejidad del mundo, el cambio permanente, el trabajar en solitario pareciera ser una solución no suficiente. El trabajar con otros es lo que permite abrazar en mayor medida la complejidad. Por ende, la colaboración, no importa la tarea que realices, en términos generales, debería ser una competencia que todos trabajemos para poder dar respuestas en el mundo de hoy, para ser empleables. Hablaban de competencias humanas, la colaboración es una competencia humana. Bien, y aprendí a preguntar. Esta es una nueva capacidad, la de los prompts. Ahí estoy trabajando un poquito, está difícil, pero se puede. Hay que aprender y hay que aprender a preguntar cada vez mejor. Y la verdad es que esa competencia, por lo menos hasta ahora, se aprende en la práctica. Probando y jugando con la inteligencia artificial generativa. Bien, creo que hasta acá, si no me equivoco, llega la presentación y por ahí una linda pregunta para hacerse es, ¿cómo serías tú, vos, esto fue preparado en México, cómo serías vos si nacieras hoy? ¿Cómo sería tu empresa si naciera hoy? ¿Verdad? Bien. Y con esto terminamos. Buenísimo. Bien. Buenísimo.
Impresionante, María Eugenia. La verdad Gracias. que me dejaste pensando. Sos psicóloga, ¿no? ¿Podemos Sí. tener una hora de sesión? Sí. Primero vi el avatar que usaste, que lo hace mucho mejor que yo. Y segundo, cuando repasabas las preguntas que uno se debe hacer, hiciste un gran esfuerzo porque seamos optimistas, pero salí un poquito deprimido. No. Pero no, es un juego. ¿Y por qué lo traigo a colación? Tengo ya preguntas aquí, pero lo traigo a colación por esto. ¿Cómo gestionás o cómo se gestiona, primero la persona y segundo la organización, la ansiedad? Porque, a ver, lo que más se está atravesando hoy en esta época justamente de cambio, de transformación, de volatilidad, de complejidad, es que se genera una ansiedad enorme entre modelos de negocios que ya no son lo que era antes, tienen que ser algo, van hacia algo, no está del todo todavía definido. En el medio hay que pelear en esa trinchera todos los días y dar espacio a reaprender. Es todo junto y todo tiene que pasar de manera simultánea. Y en general las organizaciones demandan o están tratando de demandar resultados rápidos, pese a que, bueno, hay una tolerancia o debe haber una tolerancia a eso, ¿no? ¿Cómo gestionas esa ansiedad? ¿Cómo se gestiona la ansiedad desde lo personal y desde la organización? Mira, es una pregunta difícil y confieso que me la hago permanentemente porque a mí misma a veces todo esto me provoca ansiedad. Creo que desde la perspectiva organizacional es fundamental el rol de los líderes para acompañar a las personas en esto. En darles, como decían por ahí los panelistas, ¿no?, algún contexto que a la persona le dé la seguridad y la posibilidad de reentrenarse, reeducarse, ¿no?, y con esto garantizarle empleo dentro de las organizaciones. Entonces, por un lado, desde la perspectiva organizacional, a mi juicio son las políticas empresarias y el rol de los líderes acompañando a las personas en los aspectos que tienen que ver con las emociones que se mueven frente a esto, ¿sí? Por otro lado, hay algunas herramientas que a todos nos sirven, como el mindfulness, ¿no?, ciertas actividades que nos permiten enfocarnos, manejar un poco esa ansiedad con algunas herramientas provenientes de lugares como puede ser el yoga, el mindfulness y demás, ¿no? Pero esto es más desde lo personal. Desde la organización, y ojo, pero a veces promovido por las organizaciones también, el uso de estas herramientas. Pero fundamentalmente desde lo organizacional, para mí tiene que ver con darles contexto de seguridad y herramientas a la gente para que pueda hacer el upskilling y el reskilling. Y por otro lado, con el rol del líder, de la parte estrictamente y fundamentalmente humana de las personas, de empatizar, de conversar, de sentarnos, de hablar, ¿no? Una pregunta, un clásico. ¿Cómo se trabaja el cambio generacional en personas negadas al cambio? Qué difícil. Tenemos otra hora, ¿cierto? Sí, no. Mira, a mi juicio, para que las personas cambiemos, tiene que haber algo que nos impulse a cambiar. Tenemos que visualizar algo que nos impulse a cambiar. Entonces, el trabajar sobre el diseño de futuro, sobre las oportunidades que tengo, el tangibilizarlo, el mostrarlo, el promoverlo, ayuda mucho a bajar las resistencias. No las garantizo, porque hay gente que por diferentes razones resiste más, ¿sí?, porque les cuesta más, Pero me parece que en términos generales, para poder promover la voluntad de cambio, el abrazar el cambio, tenemos que mostrar lo más claramente posible los beneficios de la transformación y del cambio. ¿Qué hay de bueno para mí allá? Eso me parece una herramienta fundamental para la transformación. Y luego, algo que trajeron también y que es como una muletilla que tenemos en los recursos humanos, a ver, tenemos que darle la capacidad como adulto para decidir y las consecuencias de ello. Si te resistís, bueno, también hacete cargo. Yo creo que en el mundo de hoy, hablar en estos términos con transparencia y con empatía, digamos, ayuda mucho. Creo que mucho de lo que está pasando en el mundo de hoy, como cambio más en los valores, ¿no? Y no tanto desde la perspectiva digital, sino más desde la perspectiva de aquello que valoramos o queremos o deseamos, es el ser auténticos, como decía recién, ¿no? Y para mí en esa autenticidad hay conversaciones transparentes. Y para mí la conversación transparente que muestre qué sucede cuando no te transformás, qué posibilidades tenés en la transformación, es una conversación que los líderes tienen que tener con sus equipos. Bueno, lo habías dicho en un momento en esto de equilibrar compasión y pasión. Exactamente. Si te quedas en la compasión,
te quedás en el statu quo. Exacto. En que está bien, no necesitas que transformarte. Es una mentira. Eso no es humanismo. Eso no es mover a las personas a evolucionar. Bueno, hablando de compasión y de quedarse en la zona de confort, acá hay una pregunta que refiere a que vos decías hay que salir de esa zona de confort, ¿sí? Pero ¿y esto qué significa? Que cada vez que estoy incómodo, cada vez que estoy cómodo, mejor dicho, tengo que salir de esa comodidad continuamente. Y un poquito sí. La verdad que un poquito sí. No. Yo diría, si la tengo que contestar de manera tan genérica, digamos, te diría que un poco sí. Cuando sientas que estás muy cómodo, empezá a incomodarte. ¿Cómo mantener el optimismo? Voy a tratar de cumplir con todas, pero no voy a cumplir con todas. Soy transparente, Sí. Conversación transparente. ¿Cómo mantener el optimismo siendo profesional, sin empleo y en un escenario en el que desaparecen profesiones? Y revisando las profesiones nuevas que se van a crear. ¿Qué conocimientos requieren esas nuevas profesiones? ¿Qué capacidades requieren esas nuevas profesiones? Entiendo que estar sin empleo es duro y es difícil y puedo empatizar, estuve ahí. No obstante, creo que hay que sacar la fuerza interior, el fuego interior para ver qué oportunidades hay ahí, que me conecten con quién soy, con lo que me gusta hacer, con mi deseo, porque verdaderamente ahí está el motor. Conectarme con las personas que me puedan ayudar a cumplir esos deseos, esas motivaciones, esos propósitos. Desarrollar, insisto, nuevas capacidades. Para mí esto es fundamental, pero fundamental. Y no solo capacidades tecnológicas. La colaboración, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? el intraprender, esa cosa cuestionadora, la innovación. Estas son capacidades fundamentales que tenemos que desarrollar hoy. Acá plantean que muchas empresas están retornando a la presencialidad, ¿sí? Porque muchos entienden que valores de los cuales vos hablaste en tu exposición, vinculados a la interacción social, a que nutren a las personas, no se llevaban a la práctica durante, pandemia, por ejemplo, y la pospandemia. ¿Qué opinás sobre la vuelta a la presencialidad? La presencialidad plena, pienso que te pone en una desventaja respecto al talento. La gente hoy elige trabajar con modelos híbridos. Es una realidad absoluta, la veo todos los días en todas las búsquedas que hacemos en toda la región latinoamericana. Muchas veces, sobre todo al principio de la pandemia, la gente preguntaba, al principio y promediando la pandemia, digamos, a los 2 años, 2022, preguntaba antes que el salario y antes que el puesto, si trabajaban de manera remota. O sea, esto era más importante, con lo cual hoy una compañía que declara la presencialidad plena pierde a mucha gente que dice que no antes de escuchar de qué se trata. ¿Sí? Entonces eso para mí me parece que no va. Lo que sí me parece que va son los modelos híbridos. Y sí coincido que evolucionar la cultura, transferir el aprendizaje, ese aprendizaje que se transfiere en el día a día, mirando cómo el otro trabaja, cómo responde, no sé qué, se pierde en lo remoto. Creo que el mejor modelo es el híbrido, que cada compañía, cada área, cada profesión encontrará su mejor modelo, ¿no? En eso me parece que no hay verdades únicas. Claro. Acá hay una pregunta que tiene que ver con algo personal también, pero que seguramente proyecta, ¿no? O sea, ¿cuál fue el primer arnés que tuviste que soltar y qué estás probando hoy? Mira, creo que el primero, y que lo sigo trabajando, es permitirme a mí misma el error. Diría que uno de los primeros, y permitir a los demás el error, ¿no? Permitir al error como una fuente de aprendizaje en lo personal es una de las cuestiones con las que todavía a veces lucho. Sí, te diría que es esa. Esta la traigo a colación porque les pasa a muchas organizaciones en momentos de crisis, de contextos de crisis, ¿no? ¿Cómo se logra que una persona confíe nuevamente en la empresa o en la organización después de que hay un daño en el vínculo, porque hubo disgustos en manejo de ciertas situaciones, hubo disgustos con gestiones anteriores? ¿Cómo se recrea entonces el círculo de confianza? Mira, creo que a veces se quiebra, la verdad te debo decir, y lo mejor para todas las partes, como en un matrimonio, como en una relación, es cada cual por su parte. Creo que a veces se llega al nivel en donde no hay manera de recomponer. Creo que la recomposición se muestra de nuevo con pasión y con compasión. Compasión mostrando un norte, una posibilidad, un nuevo puesto, un nuevo desafío, un reeditar el vínculo, reeditar la relación entendiendo en un diálogo franco
qué le gusta hacer al colaborador, dónde quiere generar valor, cómo quiere seguir construyendo al futuro de la compañía y de sí mismo, ¿no? Esto es volviendo como a foja cero y empecemos de nuevo, pero considerando la elección mutua. Esto es, que la persona puede elegir qué quiere hacer, dónde lo quiere hacer, en la medida en que también la compañía se lo pueda dar, ¿no? En un diálogo, digamos, en una danza, en un ida y vuelta, pero en donde las dos personas o los dos términos de la relación se puedan elegir. Para mí el concepto de elección mutua es fundamental para elegir cuando te cambias de compañía y cuando elegís cambiarte de puesto, cambiarte de rol, moverte a otra área, adquirir nuevas capacidades. Yo elijo hacer eso. Y en esa elección mutua es donde se da el compromiso, el engagement que dicen los gringos, ¿no? Voy con la última, no voy a poder cumplir con todas. Viste que acá se habla mucho de resiliencia, los argentinos vivimos hablando de resiliencia, que somos súper resilientes. ¿Crees que es una competencia fundamental realmente para el mundo del trabajo en el futuro? Sin dudas, sin dudas, sin dudas. La resiliencia, y sumo una más, que está relacionada con conceptos como un upgrade, es la antifragilidad, no sé si lo escucharon por ahí, ¿no? Que es inclusive emerger con más capacidades después de la crisis o después de la frustración, ¿no? La resiliencia es la capacidad para recomponerte, ¿no? Que es un concepto que viene de la física, la capacidad para volver a tu forma, después de haber sucedido, digamos, una crisis, una situación inesperada. La antifragilidad es salir fortalecido de esa crisis. Después saco turno con vos y charlamos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, María Gracias Eugenia. a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero pido disculpas a todos los que quedaron con preguntas sin responder. La pueden abordar ya un ratito a María Eugenia, antes de que se vuelva y que se nos vaya. Obviamente también agradecerles por habernos acompañado en esta experiencia. También el agradecimiento a las personas que participaron en el panel de apertura, a Mariela, a Nicolás y a Verónica de Telecom, de Grido y de Naranja X, que se animaron a contarnos sus experiencias, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y obviamente a María Eugenia, que nos ha dado lecciones, pero por sobre todas las cosas, esos arneses, orientadores para subir la montaña. Se habla mucho de subir la montaña también en innovación, ¿viste? Y que en innovación, claro, todos queremos llegar rápidamente a la cima, y hay un método y hay etapas. Los que van a la Aconcagua no es que van derecho para la Aconcagua, ¿no? Paran en la primera parte, hacen una aclimatación, van al segundo campamento, porque si no te quedas sin aire y chau, no llegás nunca. Bueno, de eso también se trata, ¿no? De esa tolerancia, de ese diálogo con uno mismo que vos decías, la historia que nos contamos, el autoconocimiento para saber la etapa que vamos atravesando, cómo congeniamos en esa etapa con el entorno, nuestra organización y cómo finalmente llegamos. A veces no todos llegan, pero el camino está bueno porque es la aventura justamente. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar con Voces que Suman, que es un ciclo anual, tiene un panel el mes que viene y tendremos otra experiencia presencial a fin de año cuando retomemos a hablar sobre repensar la sustentabilidad. Chau, gracias.